Recibí una llamada a las 3 de la madrugada y lo primero que esa mujer dijo fue: Isabela, mi vecino entierra plantas en el jardín, plantas con nombres de mujeres, y reconocí algunos de esos nombres. Tal vez estés pensando, ¿plantas con nombres? ¿Y qué con eso? Hay mucha gente que les pone nombre a sus plantas, ¿cierto? Pero cuando Daniela me explicó lo que había visto desde arriba del muro, cuando me habló de esas macetitas de cerámica enterradas como si fueran pequeñas tumbas, cada una con una etiqueta escrita a mano: Camila, Sara, Fernanda, Lucía, entendí que no estaba hablando con una mujer paranoica. Estaba hablando con alguien que había descubierto algo que podía costarle la vida. Daniela tenía 34 años, trabajaba como enfermera en el turno nocturno y vivía sola en una casita pequeña, en un barrio residencial tranquilo. Me contó que siempre había considerado extraño a su vecino, no por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Nunca saludaba a nadie, nunca recibía visitas, nunca salía los fines de semana. La única cosa que parecía importarle era ese jardín trasero. Durante 2 años, Daniela observó desde la ventana de su cocina cómo ese hombre cavaba hoyos en el jardín, siempre a la misma hora, entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, siempre con la misma técnica, agujeros pequeños, precisos, como si siguiera un patrón, y siempre enterraba esas macetitas de cerámica. Al principio, pensó que se trataba simplemente de un jardinero obsesivo. Después de todo, ¿quién no ha tenido un vecino con manías raras? Pero había algo diferente en esos movimientos, algo calculado, casi ritual. ¿Y por qué siempre en plena madrugada? ¿Por qué en total oscuridad? Las sospechas de Daniela aumentaron cuando notó que, después de enterrar cada maceta, el vecino se quedaba allí, quieto, inmóvil, como si estuviera rezando o despidiéndose de alguien. Pero lo que realmente le quitó el sueño durante semanas fue darse cuenta de que él jamás regaba esas plantas, nunca las cuidaba después de enterrarlas, y aún así, siempre parecían bien cuidadas, como si alguien las estuviera alimentando desde debajo de la tierra. Fue entonces cuando decidió ver de cerca lo que estaba ocurriendo en ese jardín, y fue ahí cuando todo empezó a tener un sentido aterrador. Una semana después de aquella llamada, en plena madrugada, Daniela apareció en mi oficina. Estaba tensa, con ojeras profundas, como alguien que no había dormido bien en muchos días. Se sentó frente a mí y con las manos temblando ligeramente, me contó toda la historia, desde el principio. Me dijo que, después de nuestra conversación telefónica, no podía sacar esa imagen de su cabeza. Las macetas, los nombres, la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo justo al lado de su casa, y decidió que tenía que hacer algo. Daniela me contó que esperó 3 semanas observando la rutina del vecino, hasta descubrir un patrón perfecto. Todos los lunes, él salía de casa a las 7 de la mañana y no volvía hasta el final de la tarde, siempre cargando bolsas del supermercado, un mercado que, según ella, quedaba al otro lado de la ciudad, como si hiciera todas las compras de la semana, de una sola vez, y siempre el mismo día. En el tercer lunes de observación, Daniela tomó valor. Esperó a que él saliera, esperó 15 minutos más, para estar completamente segura de que no regresaría, y entonces decidió investigar. El muro que separaba ambas casas tenía apenas 1,5 metros de altura. Para una enfermera acostumbrada a cargar pacientes, saltar ese muro no era un problema. Lo que no esperaba era lo que encontraría al otro lado. Apenas sus pies tocaron el suelo del jardín vecino, lo primero que percibió fue el olor, un olor dulce, casi empalagoso, como flores podridas, mezcladas con tierra húmeda. Pero había algo más, algo que reconoció de inmediato por sus turnos en el hospital, un olor que le hizo atragantarse y cubrirse la nariz con la manga del abrigo. A la luz del día, pudo ver con claridad lo que antes solo imaginaba. Eran decenas de macetitas enterradas. Algunas parecían nuevas, otras llevaban ahí meses, quizás años. Cada maceta tenía una planta distinta: rosas, violetas, gerberas, siempre flores delicadas, femeninas,
y en cada una pequeña placa metálica con un nombre escrito a mano: Camila Herrera, Sara Montoya, Fernanda Jiménez, Lucía Vargas, Mónica Silva. Y fue al leer el sexto nombre que su sangre se congeló, porque ese nombre lo conocía demasiado bien. Antes de continuar, quiero presentarme. Mi nombre es Isabela Duarte. Tengo 45 años. Me convertí en detective privada después de descubrir una traición de la persona que más amaba. Quedé destruida, pero me levanté. Y desde entonces, dedico mi vida a investigar casos que las autoridades prefieren ignorar. Aquí, en este canal, comparto fragmentos de las historias que cambiaron el rumbo de mi vida, historias que comienzan con el silencio y terminan con revelaciones que muy pocos se atreven a enfrentar. Si llegaste hasta aquí, si esta historia ya te tocó de alguna forma, si algo dentro de ti dice que esta verdad necesita salir a la luz, entonces dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo detalle, porque lo que voy a descubrir en ese jardín puede cambiarlo todo. Y Daniela, esa mujer, ya no iba a quedarse en silencio. Daniela dejó de hablar por unos segundos, mirando fijamente sus propias manos. Yo noté que estaba buscando fuerzas para contarme la parte más difícil de la historia. Cuando finalmente levantó la mirada hacia mí, vi algo que reconozco muy bien después de tantos años en este trabajo: la mirada de alguien que descubrió una verdad que habría preferido nunca conocer. El sexto nombre en la lista era Valentina Morales, y Daniela conocía muy bien ese nombre, porque Valentina había sido su compañera de trabajo en el hospital. Habían hecho el mismo turno durante 2 años. Habían compartido cientos de madrugadas cuidando pacientes. Habían confiado secretos durante los descansos. Valentina era una de las pocas personas en quienes Daniela realmente confiaba. Hasta que, hace 8 meses, Valentina desapareció. Daniela me contó que Valentina había renunciado al hospital de forma repentina. Dijo que había conseguido un mejor empleo en otra ciudad. No mencionó qué ciudad. No dio detalles. Ni siquiera se despidió bien de nadie. Simplemente vació su casillero un viernes por la noche y nunca más volvió. En aquel momento, todos lo encontraron extraño. Valentina no era el tipo de persona que tomaba decisiones impulsivas. Planeaba todo con meses de anticipación. Siempre hablaba con sus amigas antes de hacer cualquier cambio importante en su vida. Pero cuando intentaron contactarla, descubrieron que había cancelado su número de teléfono y había eliminado todas sus redes sociales. Lo que más perturbó a Daniela fue enterarse, semanas después, que en realidad nadie había visto a Valentina mudarse. La dueña del apartamento donde vivía dijo que ella había dejado las llaves en la portería, junto con una nota que decía que ya no necesitaba el lugar. Pero nunca hubo una conversación cara a cara, nunca una despedida adecuada. Y ahí estaba su nombre, grabado en una plaquita de metal, enterrado en el jardín del vecino de Daniela. Pero el descubrimiento más aterrador aún estaba por llegar, porque cuando Daniela se arrodilló para examinar más de cerca esa maceta con el nombre de Valentina, notó algo que le revolvió el estómago. La tierra alrededor del vaso era diferente a las demás, más oscura, más compacta, y cuando pasó los dedos por la superficie, la tierra estaba caliente. Daniela me dijo que, al sentir esa tierra caliente bajo los dedos, su primer impulso fue salir corriendo, pero algo la mantuvo ahí, arrodillada en ese jardín, intentando entender qué podía hacer que la tierra estuviera más cálida que el resto. Ella era enfermera, conocía bien los procesos de descomposición y sabía que cuando la materia orgánica se descompone, genera calor. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió revisar las otras macetas. Camila Herrera, tierra normal, fría. Sara Montoya, tierra normal, fría. Fernanda Jiménez, fría también. Pero cuando llegó al vaso de Lucía Vargas, la misma sensación, tierra caliente, como si algo estuviera ocurriendo justo debajo de la superficie. Fue entonces cuando Daniela empezó a conectar las fechas. Me contó que, trabajando tantos años en turnos nocturnos del hospital,
Había desarrollado una memoria excelente para horarios y cronologías. Valentina había desaparecido hacía 8 meses. Y cuando intentó recordar la última vez que había visto al vecino cavando en el jardín, fue exactamente hace 8 meses. El patrón empezó a tener un sentido macabro. Lucía Vargas. Daniela investigó después y descubrió que una mujer con ese nombre había sido reportada como desaparecida hace apenas 3 meses. ¿Coincidencia? Daniela empezó a dudarlo, pero lo que realmente la hizo temblar de horror fue darse cuenta de que había un espacio vacío al fondo del jardín. Un espacio donde la tierra había sido removida recientemente, pero aún no había ninguna maceta plantada, como si estuviera esperando a su próxima ocupante. Daniela me dijo que fue en ese instante, cuando escuchó el ruido de un auto entrando en el garaje de la casa. Su corazón casi se detuvo. Apenas eran las 11:30 de la mañana. Él había regresado mucho más temprano de lo habitual, y ella estaba ahí, invadiendo su jardín, arrodillada entre esas macetas con nombres de mujeres desaparecidas. No tuvo tiempo de pensar. Corrió hasta el muro, escaló como pudo y saltó de vuelta a su patio. Se raspó los brazos, rasgó el pantalón en el proceso, cuando llegó a la ventana de la cocina y miró discretamente por la cortina. Vio al vecino saliendo del coche. Llevaba solo una bolsita pequeña, no las bolsas grandes de compras, que traía todos los lunes, y entonces él hizo algo que congeló la sangre de Daniela. Miró directamente hacia la casa de ella, como si supiera que alguien había estado en su jardín, como si pudiera sentir que su colección había sido descubierta. Entonces, Daniela cerró lentamente la cortina de la cocina. Se quedó ahí, en shock, por varios minutos, escuchando, a la espera de cualquier sonido. Respiró hondo, intentando recuperar la calma, y decidió pedir ayuda. Sabía que meterse sola en eso, fuera lo que fuera eso, podía costarle caro. Después de escuchar todo el relato de Daniela ese día en mi oficina, supe que estaba frente a algo mucho más grande que una simple sospecha entre vecinos. Si ella tenía razón sobre lo que había descubierto, estábamos hablando de un asesino serial que había encontrado la forma perfecta de ocultar sus crímenes, convertir su jardín en un cementerio disfrazado, pero también sabía que necesitaba más pruebas antes de involucrar a la policía. La palabra de Daniela contra un hombre que, por lo que ella me había descrito, parecía ser un ciudadano común, no sería suficiente. Necesitaba hechos concretos, conexiones que no pudieran ser cuestionadas. Lo primero que hice fue pedirle a Daniela que me diera todos los nombres que había logrado memorizar de esas placas. Además de Valentina Morales y Lucía Vargas, ella recordaba a Camila Herrera, Sara Montoya, Fernanda Jiménez, Mónica Silva y al menos otros 4 nombres, cuyas grafías no tenía completamente claras. Pasé los siguientes 3 días investigando uno por uno, en bases de datos de personas desaparecidas, archivos hospitalarios y registros policiales. Lo que descubrí me hizo entender que Daniela había tropezado con uno de los casos más perturbadores de toda mi carrera. Camila Herrera, 28 años, enfermera, desaparecida hace 2 años, última vez vista, saliendo del hospital donde trabajaba en turno nocturno. Sara Montoya, 32 años, farmacéutica, desaparecida hace 1 año y medio. Fernanda Jiménez, 29 años, técnica en radiología, desaparecida hace 1 año. El patrón era innegable. Todas eran mujeres jóvenes. Todas trabajaban en el área de la salud. Todas habían desaparecido durante turnos nocturnos o justo después de salir del trabajo. Y todas tenían una característica física en común que me revolvió el estómago. Todas eran descritas como mujeres de cabello castaño largo y ojos oscuros, exactamente como Daniela. Fue ahí cuando entendí que ella no solo había descubierto el secreto de su vecino, se había convertido en su próximo objetivo. Y el hecho de que él hubiera regresado antes de lo habitual ese día, la forma en que miró hacia su casa, él sabía que lo habían descubierto. Y probablemente ya estaba planeando cómo lidiar con esa amenaza. Le dije a Daniela que no podía seguir sola en esa casa,
no mientras esa situación no se resolviera, pero ella se negó a irse. Dijo que no iba a abandonar su hogar por culpa de un lunático y que si intentaba escapar, él podría desaparecer y nunca volverían a encontrarlo. Era una lógica arriesgada, pero entendía su punto de vista. Y fue entonces cuando decidimos que yo debía investigar a ese hombre de cerca, descubrir quién era realmente, cómo elegía a sus víctimas y, sobre todo, dónde estaban los cuerpos. Investigar a un posible asesino serial requiere mucha paciencia y aún más cuidado. No puedes simplemente tocarle la puerta y hacer preguntas. Hay que construir un perfil completo de la persona, sin que se dé cuenta de que está siendo vigilada. Y eso fue exactamente lo que empecé a hacer con el vecino de Daniela. Primero, descubrí su identidad. Roberto Mendoza, 52 años. Divorciado desde hace 7, sin hijos. Trabajaba como técnico en mantenimiento hospitalario para una empresa tercerizada que prestaba servicios a varios hospitales de la región. Eso explicaba cómo tenía acceso a la información de las víctimas y cómo conocía sus horarios laborales. Lo que más me llamó la atención fue descubrir que Roberto se había mudado a esa casa exactamente hace 3 años. 3 años. El mismo periodo en el que comenzaron las desapariciones de mujeres en la zona. No era una coincidencia. Pasé una semana entera observando su rutina. Roberto salía de casa a las 6 de la mañana. Trabajaba en distintos hospitales dependiendo del día. Siempre regresaba entre las 5 y 6 de la tarde, excepto los lunes, cuando hacía las compras y volvía más tarde, y los viernes, cuando desaparecía durante horas y regresaba recién entrada la madrugada. Fue siguiéndolo en uno de esos viernes, cuando confirmé mis peores sospechas. Después del trabajo, no iba a casa. En su lugar, estacionaba su coche en una calle muy transitada, cerca del Hospital Central, y se quedaba allí, observando a las mujeres que salían del turno nocturno. Lo vi hacer eso durante 3 viernes consecutivos. Siempre el mismo patrón. Llegaba a las 10 de la noche, se estacionaba en un punto estratégico donde podía ver claramente la salida del personal, y se quedaba hasta casi las 2 de la madrugada. Tomaba notas en una libretita, sacaba fotos con su celular, estudiaba. En el tercer viernes, vi algo que me permitió entender cómo abordaba a sus víctimas. Una joven enfermera salió del hospital sola. Caminó hacia la parada del autobús. Roberto salió del coche y comenzó a seguirla, manteniendo una distancia segura, sin llamar la atención. Cuando ella llegó a la parada, él se le acercó y comenzó una conversación. No pude escuchar lo que decía, pero por el lenguaje corporal de la chica, parecía convincente, agradable, confiable. Ella incluso sonrió un par de veces durante la charla, y cuando el autobús llegó, Roberto le ofreció llevarla en coche, diciendo que iba en la misma dirección. Me congelé al verla dudar. Por un momento, parecía que iba a aceptar, pero en el último segundo, le dio las gracias y subió al autobús. Roberto se quedó ahí, de pie, mirando cómo el autobús se alejaba, y entonces hizo algo que confirmó que yo tenía razón sobre él. Anotó el número de la línea y la hora exacta. Estaba mapeando su rutina para una próxima oportunidad. Fue en ese momento cuando entendí que no tenía tiempo que perder. Roberto ya había elegido a su próxima víctima, y si no actuaba pronto, habría otra maceta, con otro nombre femenino, en ese maldito jardín. Al día siguiente, hablé con Daniela sobre un cambio de estrategia. Necesitaba estar más cerca para poder monitorear a Roberto de forma eficiente, y ella necesitaba protección. Le propuse quedarme hospedada una semana, en el cuarto de huéspedes de su casa. Desde allí, podría observar cada movimiento del vecino, sin levantar sospechas. Pero antes de mudarme, llamé a un viejo amigo, Miguel Santos, dueño de una empresa de seguridad. Le conté la situación, sin entrar en detalles que pudieran comprometer la investigación, y él aceptó instalar un sistema de protección completo en la casa de Daniela. En menos de 48 horas, la casa estaba equipada con cámaras de vigilancia en todos los ángulos externos, sistema de alarma conectado a la central y cerraduras reforzadas en todas las puertas y ventanas. De esas,
que solo abren con lectura digital. Si Roberto intentaba algo, estaríamos listas. Y fue la mejor decisión que pudimos tomar porque, como descubrí en los días siguientes, Roberto estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Los primeros 3 días viviendo en la casa de Daniela fueron relativamente tranquilos. Roberto mantenía su rutina habitual. Salía a las 6, regresaba por la tarde y pasaba las noches viendo televisión. Nada fuera de lo común. Nada que indicara que sabía que lo estábamos observando. Pero la noche del miércoles, algo cambió. Yo estaba en el cuarto de huéspedes, que tenía una ventana con vista directa al jardín de Roberto, cuando noté que había encendido una luz exterior que nunca había usado antes. Eran casi la medianoche, y él estaba en el jardín con una pala en la mano, pero no estaba cavando un hoyo nuevo. Estaba revisando los antiguos. Durante casi 2 horas, Roberto examinó cada maceta de forma meticulosa. Medía la distancia entre ellas. Verificaba que las placas con los nombres aún estuvieran en su lugar. Tocaba la tierra con las manos, como si estuviera comprobando algo. Era como si estuviera haciendo un inventario, un control personal. Lo que más me llamó la atención fue que se detuvo mucho más tiempo en las macetas que Daniela había identificado como tierra caliente, especialmente la de Valentina Morales. Se quedó agachado allí por al menos 15 minutos. A veces incluso acercaba el oído a la tierra, como si estuviera escuchando algo. El jueves, su rutina cambió por completo. En lugar de salir a las 6, salió a las 5:30. En lugar de regresar por la tarde, volvió a casa al mediodía. Se quedó un par de horas y volvió a salir. Cuando regresó a las 9 de la noche llevaba una maleta pequeña y 2 bolsas de plástico grandes. Daniela, que estaba conmigo en la cocina en ese momento, se puso visiblemente nerviosa al ver esas bolsas. Me dijo que jamás lo había visto entrar bolsas de ese tamaño. ¿Y la maleta? Roberto nunca viajaba. En 2 años observándolo, jamás lo había visto con equipaje. El viernes, Roberto no salió para su rutina de observación en el hospital. En lugar de eso, pasó todo el día en casa, y yo podía verlo, moviéndose de forma inquieta por las ventanas. A veces iba al jardín, miraba las macetas, volvía adentro, y minutos después repetía el proceso. Era como si estuviera tomando una decisión importante, como si se estuviera preparando para algo. El sábado por la mañana, cuando miré por la ventana, lo vi otra vez en el jardín, pero esta vez haciendo algo diferente. Estaba cargando las bolsas de plástico, las mismas que había traído la noche anterior, y por el peso aparente, llevaban algo pesado, muy pesado. Las llevaba al interior de la casa, se quedaba allí unos minutos, y regresaba al jardín, con las manos vacías. Repitió ese proceso 3 veces, siempre mirando a su alrededor, siempre asegurándose de que nadie lo estuviera viendo. Pero no sabía que yo estaba allí, escondida, detrás de la cortina del cuarto de huéspedes. Lo que más me inquietó fue que, después de manipular esas bolsas, Roberto siempre iba al área donde estaba ese espacio vacío del jardín, el lugar que aún no tenía una maceta. Se quedaba allí parado, midiendo con los pasos, como si estuviera planificando algo. Era como si supiera que pronto, muy pronto, iba a necesitar ese espacio. Después de ver a Roberto manipulando esas bolsas misteriosas, supe que necesitaba descubrir de dónde venían. Si realmente estaba haciendo lo que yo sospechaba, tenía que haber un lugar donde ocurrían los crímenes, y yo necesitaba encontrar ese lugar. El lunes siguiente, decidí seguir a Roberto después del trabajo. Mantuve una distancia segura, cambiando de carril constantemente, usando otros autos como escudo visual. Roberto conducía con cautela, siempre revisando los retrovisores, como alguien que está acostumbrado a esconder algo. En lugar de ir directo a su casa, como hacía habitualmente, tomó la carretera que sale de la ciudad. Lo seguí durante casi 25 minutos, hasta llegar a una zona más rural, donde las casas eran escasas y había más terrenos baldíos y pequeños galpones industriales. Roberto se detuvo frente a un galpón pequeño, de paredes grises, sin ningún tipo de identificación. El lugar estaba aislado. A un lado, un terreno baldío. Al otro, un taller mecánico abandonado.
Era el sitio perfecto para alguien que quisiera pasar desapercibido. Aparqué mi auto a una distancia segura y observé cómo Roberto entraba al galpón. Estuvo adentro casi 2 horas. Durante todo ese tiempo, no vi ningún movimiento, no escuché un solo sonido, nada que pudiera darme pistas sobre lo que hacía allí dentro. Cuando salió, no cargaba nada, pero había algo distinto en su postura. Parecía aliviado, como alguien que acaba de terminar una tarea difícil. Durante los 3 días siguientes, repetí el mismo procedimiento. Roberto iba siempre al galpón después del trabajo. Se quedaba allí por horas y salía, de manos vacías. Pero el jueves, algo cambió. Al llegar al lugar vi un cartel de vendido colgado afuera. Y Roberto no estaba solo. Un hombre de traje conversaba con él, señalando diferentes partes del terreno. Claramente era un agente inmobiliario o alguien de una constructora. Observé desde lejos cómo Roberto le entregaba las llaves del galpón, firmaba algunos papeles y recibía un sobre. La transacción estaba siendo finalizada. Roberto se estaba deshaciendo de ese lugar, y en ese momento todo cobró sentido. Si Roberto realmente usaba ese galpón para cometer sus crímenes, y ahora se veía obligado a venderlo, tal vez por motivos económicos, ¿dónde continuaría sus actividades? La respuesta era obvia y aterradora. Tendría que usar su propia casa. Y eso significaba que Daniela, que vivía literalmente del otro lado del muro, estaba a punto de convertirse en la vecina de un matadero. El viernes, Roberto no fue al galpón. En su lugar volvió directamente a casa y pasó toda la noche en el jardín, preparando ese espacio vacío que yo lo había visto medir días antes. Pero esta vez no solo planeaba, estaba listo para actuar. El sábado por la mañana me despertó el sonido de un taladro que venía del jardín de Roberto. Cuando miré por la ventana, vi que estaba instalando una especie de cubierta improvisada sobre el área donde estaban las macetas. Una lona negra, extendida entre 2 árboles, creando una especie de carpa que impedía la vista de cualquier vecino. Daniela, que estaba tomando café conmigo en la cocina, se puso visiblemente nerviosa al ver aquella instalación. Me dijo que Roberto nunca se había preocupado antes por ocultar el jardín. Durante 2 años, realizaba sus actividades nocturnas completamente a la vista. ¿Por qué ahora sentía la necesidad de privacidad? La respuesta llegó esa misma noche. Alrededor de las 11, escuchamos el auto de Roberto llegar, pero esta vez había algo distinto. Además del ruido del motor, escuchamos el sonido de 2 puertas cerrándose. Roberto no estaba solo. Fui a la ventana del cuarto y miré por la rendija de la cortina. Roberto salía del coche y del lado del pasajero bajó una mujer joven. Incluso en la oscuridad, se notaba que tenía el cabello castaño largo y vestía un uniforme hospitalario. Parecía desorientada. Caminaba con dificultad, como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia. Roberto la guiaba con gentileza hacia la puerta trasera de la casa, manteniendo siempre una mano sobre su hombro, como si ofreciera apoyo. Para cualquier vecino que los viera casualmente, parecería simplemente un hombre ayudando a una amiga que bebió de más. Entraron a la casa y durante casi 1 hora no escuchamos ningún sonido. El silencio era ensordecedor. Daniela y yo nos quedamos en la cocina, susurrando, tratando de oír cualquier cosa que nos diera una pista sobre lo que ocurría al otro lado del muro. Entonces, cerca de la medianoche, escuchamos a Roberto salir por la puerta trasera. Solo. Fue directo al jardín, bajo aquella lona negra que había instalado durante el día. Y fue cuando comenzaron los sonidos. Primero, el sonido de una pala cavando tierra. Después, el arrastre de algo pesado. Luego, más excavación. El proceso duró casi 2 horas, siempre bajo aquella cubierta que impedía que cualquier vecino viera lo que ocurría. Cuando finalmente Roberto volvió a entrar en su casa, a las 2:30 de la madrugada, supe que había presenciado algo que lo cambiaría todo. Por la mañana, al mirar el jardín desde la ventana, en una zona donde la lona no cubría, había una nueva maceta, plantada exactamente en el espacio que él había preparado días antes. Tomé mi cámara y hice zoom. Como las casas están prácticamente pegadas, fue fácil leer lo que decía la plaquita metálica:
grabada a mano. Un nombre: Ana Patricia Rojas. Daniela lo reconoció de inmediato. Ana Patricia era enfermera en el mismo hospital donde había trabajado Valentina. No eran cercanas, pero Daniela la conocía de vista. Y lo más importante, Ana Patricia tenía turno asignado, el viernes por la noche. El mismo viernes en que Roberto había dejado de hacer su ronda de observación. Él no había salido a cazar. Una nueva víctima. Ya la tenía elegida desde antes. Y ahora teníamos la prueba de que Roberto Mendoza no era solo un vecino extraño, con una obsesión por las plantas. Éramos vecinas de un asesino serial. Pero lo que ocurrió el martes por la noche me hizo darme cuenta de que Roberto sabía que estaba siendo observado. Eran las 11:15 de la noche cuando escuchamos los primeros ruidos en la puerta principal. Daniela y yo estábamos en la sala, viendo televisión con el volumen bajo, cuando oímos algo en la cerradura. Al principio pensamos que era el viento o algún animal, pero cuando el sonido se repitió, más insistente, supimos que alguien estaba intentando entrar. Corrí hasta el panel de control de las cámaras que Miguel había instalado y activé el monitor. Lo que vi en la pantalla me congeló la sangre. Roberto estaba ahí, agachado frente a la puerta, con lo que parecía ser una palanca de hierro, tratando de forzar la cerradura. Daniela a mi lado, mirando la pantalla, susurró con la voz temblorosa: él lo sabe. Descubrió que lo estamos vigilando. Roberto intentó abrir la puerta principal durante casi 10 minutos. Cuando vio que las cerraduras reforzadas no cederían, rodeó la casa y probó con las ventanas. Pero las rejas de seguridad que Miguel había instalado hacían imposible cualquier intento de entrada. Roberto estaba frustrado. Se notaba por su forma de moverse, cada vez más agitado. Y cuando empezó a forzar la puerta trasera, tomé una decisión. Activé la alarma manualmente. El sonido resonó en toda la vecindad a las 11:23 de la noche. Un ruido ensordecedor que habría despertado a cualquiera en 3 cuadras a la redonda. A través de las cámaras, vi a Roberto congelarse por un segundo, mirar alrededor como un animal acorralado. Entonces, soltó las herramientas y corrió de vuelta a su casa, desapareciendo por la puerta trasera. Daniela y yo pasamos el resto de la noche despiertas, monitoreando las cámaras. Pero Roberto no volvió a intentar nada. Aún así, ninguna de las dos pudo dormir. Sabíamos que algo había cambiado. La investigación se había vuelto personal para él. El día comenzó con normalidad, como cualquier otro. Roberto salió a trabajar a la hora habitual. Carlos estaba monitoreando las cámaras y Daniela había logrado dormir unas pocas horas por primera vez desde el intento de invasión. Pero alrededor de las 5 de la tarde, cuando Roberto debería haber regresado del trabajo, no apareció. Carlos, que no dejaba de revisar los monitores, fue el primero en notarlo. No volvió a la hora de siempre, dijo en voz baja. Esto puede significar 2 cosas. O cambió su rutina por precaución, o está preparando algo. A las 7 en punto, Roberto finalmente llegó, pero no venía solo. Una joven bajó del asiento del pasajero. Incluso desde lejos, era evidente que tenía el cabello castaño largo y que llevaba puesto un uniforme hospitalario. Se la veía desorientada. Caminaba con paso inestable, exactamente igual que había ocurrido con Ana Patricia. Carlos activó de inmediato el sistema de grabación en alta definición. «Isabela, esto es evidencia», me dijo. «Si realmente hace lo que sospechamos, tendremos todo registrado». Observamos a Roberto guiando a la mujer hacia el interior de la casa. Con la misma gentileza calculada de siempre, entraron por la puerta trasera y entonces un silencio absoluto. Pasó 1 hora, luego 2. Carlos estaba inquieto, caminando por la sala, revisando y volviendo a revisar el equipo. «Si ella fuera a salir, ya lo habría hecho», murmuró. A las 10 de la noche, vimos a Roberto salir solo, hacia el jardín, con una pala en las manos. Pero esta vez, Carlos no me permitió quedarme solo observando. «Isabela», me dijo, «hay una mujer en esa casa que podría estar viva. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados». Carlos activó el protocolo de emergencia y llamó refuerzos de la Policía Federal. En 15 minutos,
3 patrullas rodearon discretamente la manzana. Estacionaron a una distancia prudente, sin alertar a Roberto. Observamos por las cámaras cómo 6 agentes bajaban de los vehículos, todos con chalecos antibalas, cascos tácticos y armas automáticas. Se movían en silencio total, comunicándose solo con gestos y susurros por radio. El líder del equipo dio señales para que cada uno se posicionara. 2 policías se dirigieron a la parte trasera de la casa, otros 2 cubrían los laterales, y los últimos 2 se aproximaron a la puerta principal. La operación era milimétricamente coordinada. Uno de los policías en la entrada principal pegó el oído a la puerta, intentando captar algún sonido. Nada. Silencio sepulcral. Otro agente se desplazó hasta una ventana del salón, pero todas las cortinas estaban cerradas. Era imposible ver el interior, la tensión se podía cortar con un cuchillo. A través del radio, escuché a uno de ellos susurrar, casa completamente en silencio, sin movimiento visible. ¿Procedemos? Y fue entonces cuando el agente en la puerta principal se congeló. Levantó el puño, señalando a todos que se detuvieran y escucharan. Durante algunos segundos, nada. Y luego, muy, muy bajo, un gemido apagado de dolor desde el interior de la casa. Todos los oficiales se pusieron en alerta máxima, armas al frente, músculos tensos. El gemido se repitió, más débil, y acompañado de lo que parecía ser una súplica casi inaudible, como si alguien intentara gritar, pero solo saliera un susurro ahogado, tal vez por una mordaza, tal vez por una mano. El líder no dudó. Por radio dio la orden. Víctima en peligro inmediato. Autorizo entrada forzada. Entren ya. Y así fue como derribaron la puerta de entrada. Cuando la puerta se abrió de golpe, la escena que encontraron salía directamente de una película de terror. La víctima estaba amarrada a una silla al centro del salón, con la ropa rasgada, una mordaza en la boca y visiblemente drogada. Sus ojos llenos de lágrimas, su mirada llena de un terror indescriptible. Ella sabía que su fin estaba cerca. Roberto estaba sentado tranquilamente en el sofá. Vestía bermudas, calcetines y una camiseta con la palabra vida estampada. Una ironía macabra. Considerando lo que hacía con sus víctimas, en sus manos afilaba lentamente un cuchillo. Sobre la mesa frente a él había varios instrumentos que parecían de tortura: alicates, pequeñas cuchillas, jeringas, cuerdas. Cuando los agentes entraron gritando, Roberto se congeló, con el cuchillo aún en la mano. Los policías gritaron: ¡al suelo! ¡Suelte el arma! ¡Pero Roberto! Se levantó lentamente, sosteniendo el cuchillo, y con una sonrisa perturbadora. El primer agente le apuntaba con una subametralladora, pero decidió no disparar. El segundo agente, con movimientos rápidos y precisos, disparó con una pistola eléctrica directamente al pecho de Roberto. Él soltó el cuchillo de inmediato y cayó al suelo, temblando de forma incontrolable. Los policías se abalanzaron sobre él, lo esposaron sin darle ninguna oportunidad de intentar algo más. Mientras tanto, otros 2 agentes corrieron hacia la víctima, cortaron las cuerdas y la sacaron de la casa en brazos, llamando una ambulancia inmediatamente. Pero el verdadero horror recién comenzaba. Cuando los investigadores comenzaron a explorar el resto de la casa, lo que encontraron superó nuestras peores pesadillas. En el salón principal había decenas de fotografías pegadas en las paredes, fotos de todas las mujeres desaparecidas en los últimos 3 años. Camila, Sara, Fernanda, Lucía, Valentina, Ana Patricia y muchas otras que ni siquiera sabíamos que existían. Cada fotografía tenía anotaciones escritas a mano, fechas, horarios, lugares donde las había observado, detalles íntimos de sus rutinas. En el dormitorio de Roberto hallaron lo que él llamaba su diario de jardinería, páginas y páginas, describiendo cómo cada una de ellas había florecido en su jardín, cómo cada planta representaba un alma que había liberado del sufrimiento de la vida. Roberto Mendoza no veía a sus víctimas como personas. Para él eran semillas, semillas que él plantaba,
para que pudieran crecer en paz. Pero el hallazgo más aterrador fue en el sótano de la casa. Allí encontraron a la mujer que había llegado con Roberto esa noche. Estaba viva, pero inconsciente, amarrada a una silla. Junto a ella, una mesa con herramientas quirúrgicas y un frasco con una sustancia que luego los peritos identificaron como un sedante hospitalario. Roberto no mataba con violencia, las sedaba hasta que simplemente dejaban de respirar. Para él, era una forma amable de morir. Cuando los policías salieron al jardín para arrestarlo, Roberto aún estaba allí, cavando el hoyo para su más reciente flor. Al ver las luces de las patrullas, no intentó huir. Simplemente dejó de cavar y dijo: «Ustedes no entienden, yo las cuido. Todas ellas están floreciendo». Roberto Mendoza fue arrestado en flagrancia esa misma noche. Durante el interrogatorio, confesó haber asesinado a 17 mujeres en los últimos 3 años. Todas jóvenes, todas trabajadoras del sector salud, todas con el mismo perfil físico. La mujer que salvamos esa noche se llamaba Patricia Villalobos. Llevaba apenas unas horas en la casa de Roberto cuando fue rescatada. Si hubiéramos esperado una noche más, habría sido otro nombre más grabado en una plaquita de metal. El jardín de Roberto fue excavado por completo. Encontraron restos de las 17 víctimas, cada una enterrada exactamente como Daniela había descrito, en macetas de cerámica con flores delicadas encima y una placa con su nombre. Para Roberto no era un cementerio, era un jardín, y él se consideraba un jardinero. Daniela se mudó de esa casa una semana después del juicio. Me dijo que ya no podía mirar ese jardín sin ver los rostros de todas esas mujeres. Y yo la entiendo completamente. A veces, las historias que investigamos dejan cicatrices que nunca sanan. Pero si no fuera por la intuición de Daniela, por su sospecha sobre esas plantas con nombres femeninos, Roberto habría seguido jardinando por muchos años más. Y decenas de mujeres nunca habrían vuelto a casa. Esta fue una de las investigaciones más perturbadoras de mi carrera, pero también una de las más importantes, porque a veces son los detalles más insignificantes, como unas plantas con nombres femeninos en un jardín, los que revelan los horrores más profundos. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia, por escuchar hasta el final, aunque supieras que llevaría imágenes difíciles de olvidar. Mi nombre es Isabela Duarte, y desde hace 15 años dedico mi vida a investigar casos que otros prefieren ignorar, casos de personas que, como yo en algún momento, se sintieron perdidas, traicionadas, abandonadas por la justicia, personas que solo necesitaban que alguien creyera en sus sospechas, aunque todo el mundo dijera que era paranoia. Daniela tuvo el valor de confiar en su intuición, y ese valor salvó decenas de vidas. Si tú también tienes una historia, una sospecha, algo que no puedes sacar de tu cabeza, tal vez sea tu intuición, tratando de protegerte, o de proteger a otros, sigue acompañándome aquí, en el canal. Cada semana, comparto fragmentos de las investigaciones que cambiaron mi vida, historias que empiezan en silencio y terminan con la verdad saliendo a la luz, porque la justicia no siempre viene de las autoridades, a veces viene de personas comunes que se niegan a guardar silencio.